Bien, pues ya una vez desmontado lo que es la placa de la PSP Stick, os vamos a indicar dónde se localizan los fusibles de la placa. La PSP Stick se compone de 6 fusibles. Siempre van localizados por una numeración que comienza siempre con una F. Por ejemplo, en este caso, aquí que es digamos uno de los más importantes, que es el de la entrada de alimentación, pone F6202 de 2,5 amperios. Justamente al ladito lo vamos a encontrar. Lo que pasa que como es tan pequeño pues no se puede visualizar, pero bueno, es sencillo, siempre está al lado. Luego en el mismo lado vamos a encontrar otro aquí, que ese es el F7002 de 1 amperio. Luego un poquito más abajo, otro que tenemos aquí, F2001 de 0,5 amperios, lo encontraremos aquí. En el otro lado, pues también uno de los importantes es este de aquí, que es el que digamos da acceso y alimentación con el USB. Si vemos la referencia, F1001 de 1 amperio, y lo tenemos aquí. Un poquito más al lado, pues F7001 de 1 amperio, que es aquí. Y ya por último, que también es importante, que es cuando, por ejemplo, vemos la pantalla pero está oscura y no ilumina, pues este es el culpable, ¿vale? Que este es el F4001 de 0,5 amperios, que lo tenemos aquí. Pues nada, como hemos comentado, 6 fusibles de la placa, 3 en un lado y 3 en otro. Importantes, este de alimentación, este del USB y este de la pantalla. Los otros normalmente no suelen fallar, pero bueno, puede ser. También podríamos localizarlos y probar si son los fusibles con un multímetro, tester o polímetro, como lo llaméis. Por ejemplo, este polímetro lo que hace es, cuando tocan los poros y hay continuidad, pues entonces pita. En el caso de que no pite, pues está dañado. Por ejemplo, vamos a hacer una prueba. A ver, este de aquí. Este está bien. Este de aquí también. Este que es el de la pantalla que hemos comentado antes también, pero por ejemplo tenemos aquí una placa que está dañada. Vamos a tocar el mismo. A ver dónde estás, en este lado. El de la pantalla, que ese sí está dañado, pues tocamos y nada, no hay pitido, por lo tanto ese estaría dañado y habría que cambiarlo. Para cambiarlo tenemos dos opciones. La más barata y más sencilla y más chapucera es la de coger una gotita de estaño y que toquen los dos puntos. También un cablecito de alambre, de cable o lo que queramos. ¿Qué pasa con esto? Que si sucede otra vez el mismo problema, pues claro, al tener una resistencia más grande, por lo tanto no va a cortar el cable ni menos la gota de estaño, por lo que puede pasar es que dañe otro componente. No es muy aconsejable, pero se puede hacer. Luego tenemos la más viable, que es coger un fusible, da igual que sea un poquito más alto, un poquito menos de amperios, pero lo podemos poner. Y nada, solo tendríamos que quitarlo de una placa que esté dañada, o si lo queremos comprar por internet también se puede, que están por 25 céntimos, 50 céntimos, dependiendo, y solo habría que desoldar y volver a soldar. Pues nada, dicho esto, aquí terminamos lo que es el tutorial de localizar y cambiar lo que son los fusibles de una placa de PSP Stick.